Que Dios le bendiga, hermano y querido pastor. Dios bendiga su ministerio. Dios bendiga mucho a toda esa persona que escuchan esta emisora. Que Dios le bendiga mucho. Le estaré contando el testimonio de la revelación, el sueño, lo que yo vi en ese sueño. Le estaré contando. Bueno, yo estaba en un lugar donde había un abismo, era como un hoyo negro y yo veía para abajo. Yo me acerqué para ver qué había abajo de ese hoyo y cuando yo me acerco, yo veo que sube un resplandor fuerte, un resplandor que quemaba. Era un resplandor que fuerte, muy fuerte, que quemaba. Y yo me paré en la orilla del hoyo y miré para abajo y veía, era oscuro, muy oscuro. Y yo no quería caer en ese lugar, como que me llené de temor y yo no quería caer en ese lugar. Pero cuando yo me alejo de ese lugar, de repente yo aparecí en otro lugar que era como el infierno. Cuando yo estoy en ese lugar, no exactamente en el infierno, pero sí estaba cerca del infierno. También en el sueño estaba mi madre y recuerdo que también estaba mi hermana. Yo tengo una hermana y veo que estoy en ese lugar, pero yo estoy mirando a ver qué había ahí, mirando cosas que yo no entendía, qué era lo que yo estaba mirando. Y de repente entiendo que estoy cerca del infierno. Y yo veía, pero yo quiero saber si en verdad está el infierno. Yo quiero ver si cómo la gente cae. Yo quiero ver cómo la gente cae a ese lugar. Y cuando me acerco, me voy acercando a un lugar que yo veía como rojo, como en forma de fuego. Yo veía algo. Y de repente aparece mi madre y me dice: Kelvin, tú no viste lo que hay en ese lugar. Mira, mira lo que hay en ese lugar. Y cuando yo miro para abajo, veo el infierno, el mismo infierno. Yo veía demonios y veía como un charco de fuego. Y yo veía como los demonios atormentaban a las personas. En el charco del fuego yo pude entender que ahí habían personas siendo atormentadas. Y yo veía como los demonios tenían lanza y atormentaban a las almas. Yo veía cómo pullaban para donde estaban sufriendo las personas. Era algo terrible. Yo veía ese lugar y vi algo grande que me sorprendió. Eh, Ese lugar era grande, terriblemente grande. Y yo veía como un trono. Y yo dije, pero este será el trono de Dios, donde Dios va a juzgar a la persona. Y después dije, no, este es el trono de Satanás. Y yo pude entender que ahí estaba un trono, algo sentado, había alguien que yo no lo vi, pero era Satanás que estaba en ese lugar, atormentando a las almas. Pero de repente yo dije: "Ay, Dios mío, si los demonios me ven y saben que yo estoy aquí, ellos me van a querer dejar aquí en este lugar, me van a querer dejar aquí, me van a atormentar". Y de repente miro para un lado y veo en un túnel por donde yo bajé. Veo ese túnel y veo una luz. Algo que me impactó fue que en el medio del túnel había una luz que subía para arriba. Y cuando me acerco, porque yo quería salir de ese lugar, porque yo no quería que los demonios se dieran cuenta que yo estaba en ese lugar. Y me acerqué al túnel para yo subir, para yo escapar de ese lugar. Y cuando me acerco a la luz, me subo encima de la luz. Y la luz me elevó para arriba, me sacó de ese lugar. Pero
de repente yo no salí a la tierra. Cuando yo subí por el túnel, de repente aparecí en otro lugar y apareció mi madre también. Y cuando me vuelvo a juntar con mi madre y habían otra persona, no recuerdo quiénes eran las otras personas, solo recuerdo que estaba mi madre también en ese lugar y aparecí en otro lugar con mi madre y las otras personas y, y yo le dije, mami, mira, así es que los demonios atormentan a las almas en el infierno es real. Mi madre no es cristiana, ella es un poco incrédula y yo pude entender que ella estaba ahí junto conmigo para que vea que el infierno es real. Pero de repente seguimos caminando, no exactamente no era el infierno, pero era cerca del infierno que estábamos. Y de repente vimos un hueco y corrimos para ver qué había dentro de ese hueco. Era como un hoyo, como un túnel. Y cuando me acerqué para ver, veo cabezas de demonios que estaban clavadas en la pared. Cabezas de demonios, solamente eran la cabeza, no tenían cuerpo. Y yo veía esos demonios horribles, feos y espantosos. Y ellos no miraban y nos comenzaron a decir cosas feas, como que querían matarnos, querían destruirnos. Y de repente se fue mi mamá, se desaparecieron las otras personas y yo me quedé ahí observándolo. Pero estaba asustado mirando toda esa cosa terrible. Y de repente veo para abajo y veo un túnel. Y algo que me impactó fue que yo veía que de ese túnel comenzaron a salir muchos demonios grandes. Habían demonios pequeños y grandes. Y de repente veo que alguien vocea y dice, mira, mira, esos demonios qué grandes son. Y yo miré para el túnel y veía una fila de demonios grandes que venían, pero algo que me impactó también era que venían furiosos, venían con ira, iban saliendo con ira. Eran demonios feos, terribles, espantosos. Ellos venían saliendo con gran ira de ese lugar. Querían como yo pude entender que era que ellos querían venir a la tierra o venían para la tierra a destruirla, llevarse las almas para ese lugar y también para atormentarla en ese lugar. Y veía cómo esos demonios salían. Eran una fila, eran muchos, muchos, no dejaban de pasar. Eran muchos demonios, negros, fuertes, horribles, espantosos. Y algo también que me impactó fue que yo miro para un lado y veo a dos demonios que estaban peleando. Y yo dije, pero ¿por qué esos dos demonios pelean? Si los demonios no se pelean. ¿Por qué esos dos demonios pelean? Y yo me quedé observándolo y estaban peleando, dándose golpes duros. Era una pelea intensa, fuerte, como eran como demonios, como en forma de hombre. Y yo veía cómo los demonios tenían cara de animales, espantosa, feo. Y yo veía cómo estaban peleando y yo pude entender. Digo, no pude entender por qué se pelean. Y mientras ellos estaban peleando, ellos se acercaban, se estaban acercando en el lugar donde se podían caer junto con los demonios que iban pasando, que iban saliendo del túnel. Y yo me quedé observando a ver qué iba a pasar con ellos. Y ellos mientras iban peleando, se iban acercando donde se podían caer. Y veo que ellos se caen al lugar. Inmediatamente cuando se cayeron al lugar donde se juntaron con los otros demonios que venían saliendo del túnel, ellos siguieron peleando, se fueron, siguieron peleando. Los otros demonios no le hicieron nada, ellos siguieron peleando. Y algo que me impactó también fue que por el mismo lugar donde venían saliendo los dos demonios que estaban peleando, yo vi una mujer, que apareció una mujer, y la mujer tenía como algo en la espalda, tenía como en forma de una mochila, de un bulto, y yo veía que la mujer estaba casi desnuda, y yo veía que ella se iba acercando al lugar por donde cayeron los dos demonios que iban peleando.
Y yo vi que la mujer se tiró, se lanzó al lugar que estaban peleando, que estaban pasando los demonios. Y yo dije, pero ¿por qué se lanzó a ese lugar? Y yo veía inmediatamente cuando se lanzó a ese lugar, los demonios la devoraron. Los demonios se la llevaron y la devoraron. Y yo corrí para seguir viendo. Y yo veía cómo los demonios la devoraron. Veían la sangre como corría. La devoraron completamente. Se la comieron viva, la devoraron. Y yo no entendí, pero ¿por qué se lanzó? Y algo que no pude entender fue que los demonios estaban peleando. Dos demonios como en forma de hombre, fuerte, feo, horrible, estaban peleando. Eso fue algo que hay cosas que no pude entender, que no me entiendo bien. No tengo mi mente humana, no da para entender esa cosa que yo vi ahí. Le habla a Kelvin y esto es real. Esto no es cuento mío, esto es real. El infierno es real. Ese lugar existe y es real. Fue algo terrible. Yo me levanté asustado, nervioso. Cuando me levanté, la primera palabra que salieron en mi mente fue: Dios me mostró el infierno. Pero también comencé a pensar en la venida del Señor y yo me decía yo mismo, Cristo viene, Cristo viene. Esto es real lo que yo le estoy diciendo. Cristo viene, el infierno es real. Hay que buscar. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sabe que le queda poco tiempo y él quiere llevarse las almas para el infierno y no quiere que las almas sean salvas. Esto es real. Este sueño que yo tuve, lo que yo veía, era real. Que Dios le bendiga mucho y este es mi testimonio desde aquí de República Dominicana. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente a todos y que Dios bendiga a este ministerio, esta emisora. Que Dios le bendiga mucho y el infierno es real. Hay que buscar a Jesucristo. El Señor nos quiere librar del infierno. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.